Esta conferencia comenzará a grabarse. Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza e investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. En esta ocasión impartiré mi conferencia El Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital personalizada. Como mensaje preliminar, les indico que en este blog existen textos y gráficas que ilustran diferentes elementos de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital empresarial. El temario consta de 3 puntos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y es importante expresar que a nivel metodológico, la conferencia está enfocada en la construcción colectiva de conocimiento, es decir, que cada uno de ustedes como receptores de los mensajes va a retroalimentar los fundamentos que se comunican y va a aplicar ese conocimiento, esos mensajes, a la medida de cada caso. Por eso se trata de una construcción colectiva de conocimiento y por eso es necesario que exista diligencia en la atención de estos mensajes para que pueda existir la publicidad digital empresarial válida jurídicamente, que es la razón de ser de la teoría, ya que la teoría busca que exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que sean procedentes en relación con cada publicidad digital empresarial. Por eso, el objetivo de esta conferencia es explicar la forma jurídica válida jurídicamente, válida desde el derecho, de la publicidad personalizada en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, que es una teoría creada por quien les habla con el ánimo de hacer calidad de vida válida jurídicamente. Entonces, como introducción, es importante señalar que la publicidad propiamente personalizada es una ilusión. Es imposible personalizar absolutamente a un ser humano y por ende es imposible diligentemente hacer una publicidad plenamente, completamente personalizada a la medida de la persona que sea cada receptor de dicha publicidad, en este tema a la medida específica integral de cada consumidor. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es una ilusión, en definitivas, inválida desde el punto de vista de no ser posible de hacer esta personalización jurídicamente, es decir, diligentemente? Porque la personalización significaría el conocimiento absoluto, integral, pleno, total, completo de la persona sujeta de la personalización. Y esto es imposible porque ni siquiera cada ser humano se conoce integralmente a sí mismo. Y por eso es que es imposible jurídicamente, es improcedente, no es posible mediante la diligencia, mediante la capacidad humana de atender el derecho, que exista la publicidad absolutamente personalizada. Y entonces, en el tema específico de la publicidad digital empresarial, no es posible la atención integral de una persona, ya que además no es necesaria la atención integral de una persona para poderle hacer una publicidad digital empresarial válida. Es decir, sería una complejidad, una complejización innecesaria el hacerle una publicidad absolutamente a la medida
integral de su ser como ser humano, en su calidad, en su condición jurídica de consumidor. ¿Por qué? Porque sería incrementar innecesariamente las variables en la forma de hacer la publicidad. Es decir, sería aumentar la entropía, aumentar el desorden existente en un sistema y por ende sería hacer inefectivo el sistema, sería complejizar innecesariamente la forma de hacer que el sistema, en este caso, que la relación jurídica entre la empresa y el consumidor exista, funcione, genere efectos jurídicos. Ya que lo realmente determinante es atender el perfil jurídico de cada consumidor, no la persona integral del consumidor o propiamente no a la persona integral en la cual existe el perfil jurídico del consumidor, sino que lo relevante es que el perfil de la persona que tenga el perfil de consumidor en cada relación en la cual recepcione válidamente una publicidad de la empresa, una publicidad digital en este tema, lo pueda comprender válidamente ese mensaje publicitario que la empresa le comunica, ¿cierto? Entonces, no es posible la atención integral de una persona en relación con la publicidad digital empresarial y no es necesario. Además, porque jurídicamente sería una culpa jurídica el crear ambientes de vulnerabilidades de derechos cuando es posible hacer ambientes con seguridad jurídica, con la certeza jurídica de la existencia pasada, presente y futura de los goces de los derechos y los cumplimientos de los deberes relacionados con el pasado, el presente y el futuro, vinculado con la forma de la existencia, con el tiempo y el espacio de la existencia de la publicidad. Es decir, lo determinante es que la naturaleza jurídica de la publicidad sea válida a la medida de la relación jurídica que existe entre la empresa y el consumidor, a la medida de esa relación jurídica. Y por eso la tecnología, y en este tema específico la tecnología digital, no es sinónimo, no significa evolución, porque puede ser una complejización innecesaria. Solo es evolución cuando es una forma óptima, una forma efectiva de hacer que el consumidor comprenda válidamente, es decir, diligentemente, el mensaje de la publicidad, es decir, la publicidad válida es la forma de hacer que el consumidor perciba, recepcione y en general comprenda válidamente el mensaje o propiamente cada uno de los mensajes que la empresa le comunica por medio de su publicidad. Y para eso no es necesario, por ejemplo, recolectar el 100% de los datos, el 100% de la persona del consumidor. Por eso, lo determinante es que la empresa prevea y en general haga una publicidad a la medida del caso. Es a la medida del caso lo que es relevante, porque cuando se atiende la publicidad a la medida de las variables formales y materiales del caso, se hace como consecuencia que la publicidad coincida con su deber ser jurídico, que la publicidad sea armónica con su deber ser jurídico. Y es importante además aclarar, precisar que otra cosa es que toda publicidad se percibe como personalizada por parte de su receptor. O sea, todo consumidor en este tema, todo consumidor que recepcione válidamente una publicidad
la percibe como una publicidad dirigida para él. Entonces, por eso es importante, determinante propiamente, que la empresa sea diligente haciendo su publicidad a la medida de cada caso, es decir, a la medida de cada relación jurídica que forme con cada consumidor. Y por supuesto, según la diligencia necesaria en cada caso, es decir, según la forma necesaria para hacer que exista el goce de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes procedentes en el caso, se definirá si una misma publicidad, una misma pieza publicitaria puede ser percibida y en general comprendida válidamente por cada uno de los consumidores que la recepcionarán en cada caso, o si es necesario que específicamente se cree una publicidad a la medida del perfil de cada consumidor. Todo depende del caso. Y propiamente, la publicidad como tal es lo que percibe y en general comprende su receptor válido. Es decir, lo determinante no es lo que la empresa, lo que la organización, la empresa en este tema específico, la empresa mercantil, la empresa comercial, la empresa mercantil del sector privado, le desee comunicar al consumidor. Es lo que finalmente el consumidor dimensione del mensaje de la publicidad. Porque la comunicación no significa la emisión de un mensaje de un emisor a un receptor. Significa la transmisión de un mensaje y ese mensaje se transmite mediante la interacción entre el emisor y el receptor y por eso es entre el emisor y el receptor que se crea el mensaje final, es decir, la forma definitiva del mensaje publicitario. Y por eso, tanto la empresa como el consumidor deben ser diligentes actuando de una forma armónica con el derecho, con la forma en la que proceda el deber ser jurídico, a la medida del caso, a la medida de la relación jurídica, extracontractual o contractual, según el caso, que formen entre ellos. Y por eso la empresa como la organización, propiamente como la persona física, es decir, natural, o jurídica, es decir, moral, que emite el mensaje, debe prever que dicho mensaje pueda ser comprendido diligentemente por el consumidor al que válidamente se dirige. Y cuando se indica al que válidamente se dirige, esto significa que la publicidad puede ser dirigida a una audiencia indeterminada o a receptores específicos. Todo depende de la forma que jurídicamente se permita hacer, es decir, sea posible de hacer en el derecho según la forma de la publicidad. Todo depende de las restricciones, de las limitaciones, de las prohibiciones y en general condiciones que existan para hacer la publicidad y por ende todo depende de los límites y las libertades que existan para hacer la publicidad. Y según esa libertad y según ese límite, la empresa debe ser diligente para definir qué forma publicitaria hace para que esa forma como tal, la pieza como tal, cumpla con el derecho y cómo se la comunica al consumidor para que en el caso que forma con ese consumidor, en la relación jurídica que forma con ese consumidor la pueda comprender si ese consumidor actúa diligentemente a la medida del caso. Y aquí es importante precisar que la empresa, como una persona profesional en su mercado, debe actuar con la diligencia mercantil, con la diligencia del profesional en ese mercado. Mientras que el consumidor no es un profesional en el mercado de la empresa, pero sí debe ser diligente. Diligente ordinariamente, pero diligente. Y diligente ordinariamente no es menospreciar la diligencia del consumidor, ni tampoco es parcializarse hacia el consumidor. Significa es que el consumidor, como no es experto, propiamente no es profesional en el mercado de la empresa,
Debe ser diligente de una forma diligente a la medida de su perfil jurídico de consumidor, a la medida de la forma en la que existe el caso. Entonces, la empresa, como la persona que crea y en definitiva comunica la publicidad, debe prever y en general hacer una publicidad válida, es decir, una publicidad que pueda ser percibida válidamente por el consumidor y una pieza publicitaria que cumpla con el derecho, y a la vez el consumidor debe dimensionarla, debe interpretarla y en general debe actuar en relación con la publicidad de una forma diligente a la medida de su diligencia como consumidor, a la medida del caso. Entonces, el mensaje final de la publicidad se hace entre el emisor y el receptor y por eso la empresa debe actuar para el consumidor, no por el consumidor, porque la empresa no es el consumidor. Lo que debe hacer es una comunicación válida que permita que el consumidor, cuando es diligente, a la medida del caso, pueda actuar válidamente en relación con esa publicidad. Entonces, en algunos casos, una publicidad abierta, es decir, dirigida al público general, a una audiencia indeterminada, podrá ser percibida por todos válidamente. Cuando es una publicidad que primero, desde las normas jurídicas que le apliquen, se puede hacer de esa forma y no de otra que indique específicamente una norma o un conjunto de normas, porque se debe tener en cuenta que el derecho es un conjunto de normas, no solo es una norma, sino es un conjunto de normas y por eso la forma de la existencia del derecho en el caso se define con base en la forma en que ese todo, ese conjunto, procede, aplica, existe a la medida del caso, a la medida de cada relación jurídica. Entonces, cuando es posible, propiamente, cuando es válido jurídicamente, crear una publicidad abierta, la empresa lo puede hacer y lo debe hacer diligentemente. Y cuando la publicidad, en cambio, se dirige a una audiencia indeterminada, excúsenme, a una audiencia determinada, a un sujeto específico según el caso, debe hacer que ese sujeto específico lo pueda dimensionar válidamente, que ese sujeto específico, es decir, que ese consumidor pueda actuar válidamente en relación con ese mensaje que le comunica la empresa si ese consumidor actúa diligentemente a la medida del caso. Es decir, que la validez jurídica de la publicidad se define a la medida del caso. No existe una única forma de validez de la publicidad y por ende no existe una única forma de publicidad válida. Todo depende del caso. Lo determinante es que se haga una publicidad armónica con el derecho, es decir, armónica con su deber ser jurídico. Deber ser jurídico que se define en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas de cada estado de derecho involucrado en el caso. Precisándose que filosofía del derecho no es una filosofía del derecho, es la filosofía del ser denominado derecho, es decir, del ser que el ser humano creó para hacer el deber ser jurídico. Y la teoría del derecho está sujeta a un fenómeno similar. No se trata de una teoría del derecho, sino de la teoría del ser denominado derecho. Es decir, que la filosofía y la teoría del derecho son las bases del derecho, son la estructura del derecho y las normas de cada estado de derecho son elementos que complementan esa base. Y por ende, solo existe un estado de derecho cuando las normas de un estado son armónicas con lo definido en el deber ser jurídico de la filosofía y la teoría del derecho. Por eso es importante que cada publicidad coincida con su deber ser jurídico. Y por ende es determinante que la empresa sea diligente al ser quien hace la publicidad y el consumidor sea diligente al ser quien recibe, quien recepciona la publicidad y además en las relaciones posteriores que se creen con base en la publicidad, tanto la empresa como
el efecto que tenga la publicidad. Ese es el elemento determinante en este tiempo y espacio relacionado con la publicidad. Tanto la empresa como el consumidor deben ser diligentes atendiendo el efecto jurídico de la publicidad. La empresa atendiendo todo efecto jurídico extracontractual o contractual que se pueda derivar del mensaje comunicado en la publicidad, propiamente de la publicidad, del mensaje publicitario. Y el consumidor debe ser diligente actuando de una manera válida, de una manera armónica con el derecho, en relación con el alcance que para él tenga válidamente la publicidad que se le ha comunicado. Y por eso es determinante precisar que existen dos formas de publicidad. La publicidad plenamente comunicativa o meramente comunicativa y la publicidad comunicativa e informativa. La publicidad plenamente comunicativa o meramente comunicativa es la que solo comunica mensajes, pero no comunica información. Por ejemplo, cuando se comunica un elemento de fantasía que desde el punto de vista de la diligencia que exista en el receptor del mensaje a la medida de cada caso, no signifique una información, sino simplemente una comunicación. Y aquí es importante precisar que información significa el mensaje cierto, objetivo y verificable. Ahora, la segunda forma de publicidad, la publicidad comunicativa e informativa, es precisamente la publicidad que comunica total o parcialmente, según el caso, información. Entonces, si el efecto de la publicidad no es información, tanto la empresa como el consumidor deben ser diligentes actuando con base en que no se trata de un mensaje con una naturaleza jurídica de información. Mientras que si se trata de información, por ejemplo, si en la publicidad, si por medio de la publicidad se comunican ofertas mercantiles o afirmaciones concretas, la empresa debe ser diligente atendiendo esos efectos y el consumidor debe ser diligente actuando de una manera válida en relación con esos contenidos, propiamente con el alcance de esos contenidos. No puede solicitarle a la empresa elementos no relacionados con esos efectos. Y por eso todo depende del caso. Lo determinante es que la publicidad sea armónica con su deber ser jurídico, a la medida del caso. Es decir, que el deber ser jurídico de la publicidad se define en relación con el deber ser jurídico integral que aplica en el caso. Y por eso la publicidad es válida cuando es armónica con el deber ser jurídico del caso, en relación con la publicidad, con el objeto, la naturaleza y el alcance de la publicidad, propiamente en relación con la condición jurídica de la publicidad. Y por eso la empresa mercantil debe ser diligente en atender el perfil jurídico específico de cada consumidor que recepcionará válidamente su publicidad. Y por eso propiamente la empresa siempre debe ser diligente en prever y en general en hacer su publicidad digital válidamente a la medida de cada caso. Ahora, llegamos al desarrollo. La publicidad personalizada es el deber ser jurídico, porque ya aprendimos que desde el punto de vista del receptor válido, es decir, del destinatario al que válidamente se dirija la publicidad siempre es personalizada para él, es decir, para el receptor válido, la publicidad se percibe como personalizada. De hecho, si no se percibiera como personalizada, no tendría razón de ser la publicidad. No se entendería como un mensaje
dirigido a influir o tratar de influir en las decisiones de consumo del receptor entendido en este tema como el consumidor. Entonces, por eso, la empresa debe atender el deber ser jurídico a la medida de cada caso de publicidad. Y por supuesto, para que pueda atender el deber ser jurídico a la medida de cada caso, debe hacer que además de hacer que la relación que forma con el consumidor sea válida, las relaciones que indirectamente estén relacionadas con la validez de esa relación sean válidas, es decir, que la empresa debe ser diligente previendo y en general haciendo que las relaciones que tenga con los sujetos internos y externos relacionados con la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad sean válidas. Por ejemplo, debe hacer que sus proveedores sean diligentes en lo que dependa de la empresa para que estos hagan acciones diligentes que permitan que la empresa, quien es la que responde directamente ante el consumidor, haga una publicidad válida. Igualmente debe hacer que sus trabajadores sean diligentes, que sus aliados sean diligentes, etc. Y por eso es determinante que la empresa se administre válidamente y en general, propiamente, que la empresa exista, siempre exista, que cada parte y el todo de la empresa siempre existan válidamente. Y por eso la empresa válida hace calidad de vida jurídica en relación con todo tiempo y espacio en el que exista la empresa, en el que exista un objeto de la empresa, un elemento de la empresa, un efecto jurídico de la empresa. Entonces, la empresa debe ser diligente atendiendo integralmente el deber ser jurídico de la publicidad a la medida de cada caso de publicidad. Es decir, a la medida del perfil jurídico específico de cada persona específica que tenga el perfil jurídico específico de consumidor en el caso específico. En general, la empresa mercantil, comercial, debe hacer su publicidad digital a la medida del caso, de la forma que haga que el caso coincida, sea armónico con su deber ser jurídico. Esto es lo que debe prever la empresa. Y lo puede hacer porque la publicidad no es un mensaje que no tenga un momento de reflexión para hacerse. Precisamente, la empresa puede ser diligente concibiendo válidamente su publicidad, desde la concepción, la conceptualización, el diseño, hasta la creación de la pieza, posteriormente definiendo y haciendo la forma en que funciona por medios analógicos y digitales el sistema de la publicidad, a la vez definiendo diligentemente la forma en la que la comunicará y finalmente atendiendo válidamente cada efecto jurídico derivado de su publicidad. Es posible hacer la publicidad válida. Es decir, que es posible hacer la atención de la publicidad digital a la medida de cada relación que se forma con el consumidor. Y a la vez, por supuesto, es importante, es determinante tener presente que el consumidor debe ser diligente a la medida de la forma jurídica que tenga en el caso, para que así entre él y la empresa diligente hagan el caso válido de publicidad digital empresarial. Hagan que la relación jurídica extracontractual o contractual, según el caso, que se forma con base en una publicidad digital empresarial, sea válida, coincida con su deber ser jurídico. Por eso, el caso válido es un logro colectivo. Pero como la publicidad proviene de la empresa es la que debe hacer su publicidad válida. Y entre ambos deben atender válidamente la publicidad para que exista el caso válido de publicidad digital. Haciéndose de esa forma, la existencia del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes del consumidor y de la empresa a la medida del caso, de cada caso,
de publicidad digital empresarial. La conclusión: la publicidad siempre es personalizada a la medida del caso. Por eso, la publicidad debe hacer un acuerdo del lenguaje válido con cada consumidor diligente que la recepcione válidamente. Debe hacer que tanto la empresa como el consumidor dimensionen válidamente el mensaje que comunica. La publicidad como tal debe existir de una forma que permita que tanto el consumidor diligente, a la medida de su diligencia, como la empresa diligente, a la medida de su diligencia, dimensionen válidamente, es decir, de una forma armónica con el derecho, la naturaleza, el objeto y el alcance jurídico de la publicidad involucrada. En definitiva, el acuerdo del lenguaje válido es la forma que demuestra que la naturaleza, el objeto y el alcance jurídico de la publicidad es válido jurídicamente, efectivamente, es decir, de una forma eficaz, eficiente. ¿Esto qué significa? Que cuando existe el acuerdo del lenguaje válido entre la empresa y el consumidor, existe la publicidad válida, porque el acuerdo del lenguaje válido solo puede existir cuando la naturaleza, el objeto y el alcance jurídico de la publicidad coincide con su deber ser jurídico. Por ende, cuando la publicidad se recepciona, percibe, comprende y en general atiende diligentemente, existe dicha publicidad válidamente, ya que el acuerdo del lenguaje es la forma que hace que exista eficacia jurídica en relación con la publicidad. Es decir, al ser ese acuerdo del lenguaje, la forma que hace que exista eficacia jurídica en relación con la publicidad digital empresarial. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital, la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto empresarial que se promueve directa o indirectamente en la publicidad, y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa, haciendo como consecuencia la existencia de la publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo.